there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Dr. David Watts, Dr. Jimmy Dupree, Paris Reagan y ustedes. Estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros, quiero que lo sepan. Dave, ¿alguna salida próximamente? Este sábado sí, vamos a estar en Way of the Cross Church con Russell y Kim Merriman. Esto será en Kensett, Arkansas, sábado a las 6 p.m., domingo a las 10 a.m. y 6 p.m. Y luego el 22, 23 y 24 estaremos en Haydon, Alabama, cerca de Birmingham, con Dallas y Kim Smith, Message of the Cross Family Worship Center. Los servicios se llevarán a cabo el sábado a las 6 p.m., domingo a las 10 a.m., y el viernes a las 7 p.m. Esperamos estar en estas iglesias. Si viven en el área, vengan y acompáñennos. John. Sí, hermano Swagger, me emociona anunciar que del 5 al 7 de abril estaré en el área de Grand Island, Nueva York, una conferencia de profecías en Cross River Tabernacle. Joshua Aaron nos acompañará el domingo en la noche, un salmista y ministro mesiánico. Acompáñenos todo ese fin de semana para aprender qué sucede en el mundo ahora mismo y cómo se interpreta proféticamente. Para más información, llamen al pastor Chori al número en pantalla. Y también, hermano Swagger, quiero recordarle a la gente que ya cerca de nosotros está la campaña y queremos invitar a la gente a venir a Baton Rouge a estar con nosotros. Tenemos una lista excelente de predicadores. ¿Y cuándo va a ser eso? Del 27 al 31 de marzo. Sesiones precampañas el 25 comienzan. La campaña comienza el 27, pero el lunes comenzamos. Bueno, antes. si usted debe de estar allí presente. Amén. Quiero decirles que será música como la que nunca he escuchado en su vida. Considero excelente música. El mover y la operación del Espíritu Santo realmente es un poquito del cielo en la tierra. Así que si usted ha estado contemplando estar con nosotros, deje de contemplarlo. Venga, sí. Y llegue. No se arrepentirá y se lamentará si no lo hace. Así que estamos anticipando que usted estará con nosotros. No lo olvide. Dr. Watts, ¿alguna salida? Sí, señor. Quisiera invitar a todos. El 24 de marzo voy a estar en Magnolia, Texas, al noreste de Houston, en Living Waters Church. El pastor Michael Colston es servicio 10 de la mañana. También no tengo una gráfica aquí, pero quiero invitar a todos. El 24 de marzo estaré en Living Waters Church con Ben Terry. Espero estar allá. Y también quisiera invitar a todos a que oraran conmigo. Voy a estar predicando este próximo domingo en el Centro Familiar de Adoración. Así que estamos esperando con anticipación la oportunidad que el Señor ha abierto y tenemos mucho que vamos a estar anunciando para abril, reclutando para el instituto y la predicación. Y sí quisiera decir que si ustedes pueden estar en Baton Rouge para el lunes y martes antes de la campaña, definitivamente vale la pena. Comenzará el lunes en la tarde con el hermano Mike Muzzerall. Será la primera sesión. Sesiones pre-campaña. Será maravilloso si pueden. Si no pueden, lunes y martes, por favor, definitivamente estén aquí con nosotros. El miércoles al domingo no se lo lamentarán. Ustedes, caballeros, que visitan esas iglesias reciben bendición. Correcto, sí. El año pasado yo estuve en una iglesia en un pueblo pequeño al oeste de Beaumont, Texas. Uno de mis ex estudiantes ahora es un pastor y nosotros anunciamos en la cadena que yo iba a estar allá y tuvimos una iglesia llena y hubo gente que se quedó en la iglesia después de que yo salí de allí y formó parte de la iglesia mientras está tratando de reconstruir esta iglesia. Lo hemos visto mucho. Es definitivamente provechoso para cualquier pastor invitar a nuestros ministros para ir a
enseñar y predicar el mensaje de la cruz o cualquier situación que el Señor ponga en su corazón, pero va a ser provechoso para la iglesia. Así será. Doctor Dupree. Bueno, para fortalecer lo que el doctor Watts acaba de decir, cada iglesia a la que yo he visitado ha dicho que su asistencia incrementa de un 30 a un 50%. ¿En serio? Sí, solo Fenomenal. porque la gente va a visitar. Ese tipo de visitas no hubiesen recibido de otra manera. La próxima vez que hablé en Pensilvania hubo gente que condujo 4 horas solo para llegar a un servicio. Y las sesiones pre-campaña son fenomenales. Como dijo el doctor Watts, el lunes en la tarde. Ahora, doctor Watts, ¿cuándo usted habló en la pre-campaña? ¿Cuándo predica? La mía será el martes en la noche. El lunes, muy bien. Y yo sé que John, usted y Josh usualmente tienen el servicio del domingo o del miércoles en la mañana, ¿verdad? ¿Y Dave? El lunes, me parece. El lunes en la tarde. El lunes en la tarde, muy bien. Entonces, para la sesión pre-campaña regular, yo voy a estar en la tarde en campaña y el pastor Pérez va a conducir la del sábado y tenemos a Gabriel que continuará, el miércoles en la noche, luego Tommy Bates el jueves en la noche, algún evangelista joven que anda por ahí llamado Jimmy Swagger conducirá el servicio del viernes en la noche y el sábado en la noche tenemos a Tim Hale, el superintendente general, el obispo de la Iglesia de Dios, y el domingo en la mañana está Donnie y el domingo en la noche Loren. Así que es una gran lista de predicadores y como usted dijo, la música, bueno, eso nos va a llevar a la misma presencia de Dios y en la palabra nos vamos a quedar allí. Yo prediqué la reunión distrital de Illinois 11 veces, 11 años consecutivos. Y estoy tratando de recordar el hermano que era superintendente. Me parece que él ya partió con el Señor, pero allí estuvimos y fue una gran bendición. Yo quiero motivar firme y fuertemente a todos ustedes que estén con nosotros. Farris. Sí, señor, voy a estar en Columbus, Mississippi, del 17 en All Nations Ministry con el pastor James Riddell. En esa congregación maravillosa tendremos un servicio el sábado a las 10 de la mañana y en la noche a las 7 p.m. y el domingo en la mañana a las 10 a.m. Y si quieren acompañarlos, el viernes a las 7 van a tener una noche de alabanza y adoración. Si pueden, vayan por favor. Si jamás han estado en All Nations Ministries, tienen que estar allá porque les prometo que vamos a tener un gran servicio. Yo prediqué allí en una ocasión, recuerdo, y tenía un caballero en el órgano allí que podía tocar muy bien. Sí. Él tocó ese piano increíblemente. Yo pensaba que ese órgano no iba a funcionar. Me dijeron la última vez que estuve allí que iban a tener que comprarme unos zapatos de plata para que los tenis no me mantuvieran abajo. Muy bien. Dave, vamos a empezar a leer en el versículo 8 en el capítulo 5 de Efesios. Porque vosotros erais tinieblas. Toda persona que no conoce a Cristo está en tinieblas. Pero ahora, desde venir a Cristo, sois luz en el Señor. Somos un reflejo de la luz de Cristo. Andad como hijos de la luz. Ordenar su comportamiento correctamente. Yo realmente creo, damas y caballeros, que esto, lo que nos dice Pablo aquí en este versículo 8 está necesario, porque es lo que debe de estar en el corazón y la vida de cada creyente. Pero a menos de que su confianza esté en la cruz de Cristo, lo que hizo Jesús allí, el precio que Él pagó, la victoria que Él ganó, que fue todo por nosotros, no fue para Él, porque Él no necesitaba ninguna parte de ello. Nosotros lo necesitamos todo. Él lo hizo por nosotros y no podíamos hacerlo nosotros mismos. Él lo hizo. Y nosotros no podemos tener estas gran cosas que el apóstol Pablo mencionó y nos dio dirección en la palabra de Dios sin aceptar la cruz de Cristo, lo que Jesús hizo allí, el precio que Él pagó.
Eso es absolutamente esencial. Usted no puede ser el cristiano que debe de ser sin ello. Usted puede ser un cristiano, ser salvo y aún ser usado por Dios en cierta manera. Pero en su vida personal, y esta es la clave acá, en su vida personal, su vida, su caminar, usted tiene que aceptar la cruz de Cristo y no me refiero a ese madero, estoy hablando de lo que Jesús hizo en ese lugar, el precio que Él pagó, el sacrificio que Él ofreció, porque por eso Él vino. Esa es la razón por la cual Él vino. Y Él no vino por sí mismo, Él no vino a buscar ángeles, Él no vino por el Espíritu Santo, Dios el Padre, Él vino por usted y por mí. Y para que nosotros tratemos de vivir sin Él, o que nosotros tratamos de conseguir la victoria a nuestra propia manera, no lo puede hacer. He visto a la iglesia mientras tropieza de una modalidad a la otra y nunca funciona. Nunca funciona. Y yo quiero realmente tomar algunos y moverlos. ¿No se dan cuenta que la cruz de Cristo, lo que Jesús hizo por ustedes ahí, es lo más importante? Al apóstol Pablo se le entregó el significado del nuevo pacto. Y él lo entregó a nosotros. El significado del nuevo pacto es la cruz de Cristo. Jesucristo es el nuevo pacto. No son palabras en un papel. Él es el nuevo pacto. La cruz de Cristo, lo que Él hizo allí por nosotros, es el significado del nuevo pacto. Usted no lo puede entender sin ello. Es muy simple. Eso no es difícil el entenderlo. Pero nosotros a veces, y tenemos que entender esto, y yo lo voy a decir de la mejor manera que puedo decirlo. Yo temo que, ayúdame a decir esto, Señor, de la manera que debo decirlo. Yo temo que muchos cristianos caminan en tinieblas. Y no digo eso con ningún tipo de gozo o una actitud de ser más santo que los demás, porque yo he tropezado de la misma manera en el pasado, así que yo sé a qué me refiero y de lo que estoy hablando. Y nosotros podemos pensar que un hijo de Dios no puede caminar en tinieblas, pero si usted trata de vivir esta vida por sus propios medios, su propia manera, su propia dirección, ignorando el camino de Dios, eso es tinieblas y no es nada placentero, eso le va a hacer daño, le va a afectar. Claro que sí, pero si usted pone su fe en el lugar correcto, el blanco de su fe es el aspecto más importante de la vida que existe. Entienda usted eso, el blanco de su fe. ¿Y a qué nos referimos con el blanco de la fe? Donde usted pone su fe, lo que usted cree. Lo que usted cree, damas y caballeros. ¿Qué es lo que usted cree? Bueno, en mi iglesia esto y aquello, qué bueno, gloria a Dios por su iglesia, debe de amarla, pero su iglesia no murió en la cruz del Calvario por usted. Millones hoy día están tratando de vivir para Dios a través de los medios de su iglesia. Y la iglesia es muy importante. Es importante, yo no quiero minimizarla y entienda que no lo estoy haciendo. Pero amo la iglesia. El centro familiar de adoración es la iglesia. Pero la gente no tiene victoria porque va a esa iglesia. Si escuchan que predicamos la verdad, eso es el trampolín para ayudarles a entender. Y eso es lo que la iglesia debe de estar haciendo. Pero tenemos a millones que piensan que todo está correcto entre ellos y Dios porque son miembros de una iglesia bautista, una iglesia de las asambleas de Dios, metodista, o sea, como sea la situación. No es así. No es así. Y hay otros que su mundo está envuelto en su religión, piensan que están en el camino correcto porque han sido bautizados en las aguas. Toman la Santa Cena.
memorizan varios versículos al día. Estas cosas no son malas, son cosas buenas. Pablo dijo, el mandamiento llegó, yo morí. Es decir, él trató de vivirlo dentro del mandato de la ley de Moisés y encontró que no lo podía hacer. Así es. Y así tiene la luz allí, tiene las tinieblas. Todo fuera de la cruz, lejos de la cruz, es tinieblas. Estamos hablando ahora del Hijo de Dios y todo en la cruz es lo que usted quiere tener. La palabra clave aquí es andar, parapateo. Así es como ordenamos Así es nuestro como ordenamos comportamiento. nuestra vida. Éramos algo, nos convertimos en algo, tecnon, hijos, y ahora somos algo. Ya no somos lo que éramos, ahora somos nacidos en esta nueva naturaleza, los hijos de la luz, y esa luz tiene que operar en que operamos en la luz de Cristo. Lo que me vino a la mente cuando usted habló de andar en tinieblas, ciegos, en 2 Corintios 3, Pablo nos da una comparación, de los que tratan de regresar a la ley, se ponen un velo en su corazón, ya no pueden ver. Y eso es cierto de todo y cualquier otra cosa. Si no andamos en la luz, andamos en tinieblas, cegados con esa venda. Así que nuestro camino no va a ser algo claro ni recibiremos los beneficios completos de la cruz. Pablo está estresando, está enfatizando, ya no sois esto, erais tinieblas, ahora andáis en la luz, sois luz, andad en ella. Nuestra misma posición en Cristo, cuando fuimos unidos a Él con ese bautismo en su muerte, resucitados con Él en novedad de vida, ya no somos lo que éramos, ahora somos una nueva criatura y tenemos la luz, somos luz, tenemos que andar en esa luz. Y el Espíritu Santo, una vez más, lo hemos dicho muchas veces y continuaremos diciendo lo que obra a través de la obra consumada de la cruz. Entonces Así el creyente es. debe tener su fe en Cristo y el crucificado para poder tener la ayuda plena del Espíritu Santo para que pueda tener el poder del pecado roto. Bueno, el poder del pecado fue roto en la cruz, pero tener la continuación del pecado no usurpándolos. Dijimos o podemos decir que cada hijo de Dios está caminando en la luz en cierta Claro que manera. sí. Yo creo que lo que realmente se está diciendo aquí es que esto es lo que era y ahora Sí, hoy sois es un un hijo de la luz. Y estamos tratando ahora de enseñar, y esto es lo que el Hijo de Dios tiene que aprender a hacer. Ahora que son hijos de la luz, ahora que están caminando en la luz de Cristo y lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, ellos tienen que aprender a caminar. Y esto es lo que deben aprender a caminar en esa luz. Así que todo creyente nacido de nuevo es un hijo de la luz y están en la luz y están Sí, así aprendiendo es. a caminar en la luz. Y yo creo que a veces las personas pueden poner en sus mentes de que, bueno, si estoy luchando con el pecado, ya no soy un hijo de la luz y eso no es verdad. Usted es un hijo de Dios, usted ha nacido de nuevo, pero no puede permanecer donde está. Tiene que aprender, tiene que llegar a un entendimiento de cómo vivir una vida victoriosa en ¿Y cómo Cristo. aprenden? Bueno, aprenden a caminar, que es lo que acaba de decir. Aprender a caminar, quiere decir ordenar su comportamiento. Así es, Así que amén. el Hijo de Dios literalmente, y yo creo que si vamos a 1 Corintios 6, hemos hablado mucho de eso ya. Si vamos a 1 Corintios 6, 11, creo que dice que somos lavados, santificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y si vamos atrás, varios versículos dicen, no sean engañados, no sean, hay estilos de vidas que no heredarán el reino de Dios. Y esos caminos no heredarán el reino de Dios, pero esos no son ustedes. Así que para que Pablo pueda enseñar y eventualmente él quería llegar al versículo 18, donde les dice, dejen de practicar la fornicación, ¿no? O cualquier otro pecado Sí, que el hombre cometa, que huyan de la inmoralidad sexual. Para él poder decirles eso, primero tienen que describirles lo que ya ha sucedido en ellos. Cuando usted pone su fe en Cristo y lo que él hizo en el Calvario, usted es libre del poder del pecado y entonces ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y así es como el Hijo de Dios debe de aprender a caminar cada día. sí. Ese andar que ustedes están describiendo, no estamos hablando de un sistema de obras en el que ustedes estén tratando de hacer estas cosas para agradar a Dios.
Harris tiene el orden correcto y yo no sé, tiene el objeto de fe bien. Ahora usted está aprendiendo, como usted dijo, eso es lo que usted ahora es. Ahora está aprendiendo a andar en eso. Ahora está aprendiendo a vivir eso. El día de ayer fue un invitado en el programa de la hermana Frances. Alguien llamó y dijo, ¿tiene usted un versículo que hable de el objeto correcto de fe? Y de lo que me llegó a la mente, lo que me vino a la mente, yo sé que hay muchos versículos que me hablan de eso. Lo que me vino a la mente fue Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por fe, por la fe de Jesucristo. Aún nosotros hemos creído en Jesucristo para poder ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ni por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. A la mitad de ese versículo donde dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo, sus notas dicen que el objeto de nuestra fe siempre debe ser la cruz. Y cuando tenemos, y usted lo ha dicho muchas veces, y los hermanos también lo han dicho muchas veces, que el objeto correcto de fe es lo más importante de nuestro caminar, de nuestra vida diaria con Dios. Y cuando ese objeto correcto de fe está donde debe estar, entonces aprender a andar, así como Pablo nos lo está diciendo en Efesios, la manera como Paris lo describió es exactamente lo que debe suceder, porque hay tanto en mi vida que yo tenía las cosas al revés, estaba tratando de andar como hijo de la luz, fuera de el objeto correcto de fe, y estaba tratando de hacerlo a mi manera, estaba tratando de hacerlo por el sistema de las obras y por el sistema de tratar de vivir una vida santa, pero sin el poder de la obra consumada de la cruz. Y todos hicimos eso. Y cuando uno vive así y uno continuamente falla y uno continuamente regresa a todas estas cosas que Pablo describe, que la persona en las tinieblas vive, entonces uno se frustra y uno es miserable y uno, por eso es que hay tanta gente que se rinde y abandona su caminar con Dios, o aún peor que eso, hemos visto que la gente hace cosas extremadas porque no entienden bien qué es lo que el objeto correcto de fe ha hecho. Y una vez más, el hermano Larson lo ha enfatizado y ustedes lo están enfatizando. Cuando tenemos la teología bien y tenemos el objeto correcto de fe, es importante que andemos como hijos de la luz. De lo que estamos sabiendo es la diferencia entre la luna nueva y la luna llena. Una Sí, luna refleja la luz, no tiene luz propia, sino que es un reflejo, refleja, y eso varía si no tiene mucha fe en la cruz, tiene un poco de luz, pero todos nosotros hemos visto una luna llena y la luz que se proyecta, ¿no? En esa luna realmente es algo fantástico y es la manera como la vida así cristiana es. debe de ser. Si usted se fija en este versículo que se ha leído en Efesios capítulo 1, versículo 8, donde claramente es un contraste hablar en tinieblas o andar en la luz, yo Así creo es, que así es. Pablo simplemente está reflejando como Jesús mismo tuvo que decir en Juan capítulo 8, versículo 12, lo que Jesús dijo. Luego Jesús le dijo a ellos, yo soy la luz del mundo. Mm. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz. Ahora, en ese versículo, en Juan, Jesús, una vez más, él hizo el contraste de andar en la luz y andar en las tinieblas. El versículo y la manera como se utiliza allí, en el griego, el término yo soy, y es utilizado en el Evangelio de Juan, es utilizado 24 veces. 17 de esas veces directamente se refieren a Cristo, pero es ego einef, que es un verbo en tiempo presente singular en primera persona, queriendo decir yo existo. Cristo es la luz y sin Cristo no podemos andar en la luz porque Cristo es la luz. Y hubieron 7 cosas a través del Evangelio de Juan donde él dijo yo soy. Él dijo yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua viva o las aguas vivas. Y él estaba tratando de enfatizar
como el doctor Watts y Paris han señalado, y John, que sin Cristo, sin lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, no hay luz que pueda echar fuera las tinieblas. Así es, así es. Y si podemos notar, no sé, esto me llamó la atención esta mañana en el versículo 8, ustedes fueron tinieblas, ¿no? Eran Sí. tinieblas, no que estaban a veces, sino que erais tinieblas. En el contexto, caminen como hijos de la luz. También dice que ahora sois la luz. Justo antes de eso dice Ujú. que sois la luz, ¿verdad? Me parece que esa distinción es importante, ¿no? Absolutamente. Muestra que ha habido una transformación completa de la naturaleza de quien uno es. Cuando usted está en Cristo, usted es un hijo de la luz, no está en la luz, sino de la luz. Así que cuando usted lucha, eso no quiere decir Sí, que ahora está en sí. tinieblas. Y creo que algo que ayuda a esa conversación viene de Primera de Juan capítulo 1, donde nos habla de tener comunión con Dios, y de los que tienen comunión con Dios son aquellos que andan en la luz y andan en las tinieblas. Y yo creo que es algo entendido como caracterizado por una vida pecaminosa habitual. No una lucha con el pecado, sino una vida pecaminosa. Esa es la persona que anda en las tinieblas. Esas son las personas que dicen no tenemos pecado o no tenemos problema con el pecado. Entonces, para el Hijo de Dios que está allá afuera, que está luchando con el pecado en su vida, uno de los elementos que ayudan a entender que son un hijo de la luz, que andan en la luz, es que aborrecen ese pecado con el que están luchando. Si usted va a Romanos capítulo 7 y usted Así encuentra al es. apóstol Pablo luchando con el pecado, pero lo que él dijo fue que tengo la voluntad de agradar a Dios, está presente conmigo, Pero pero no no lo sé cómo puedo. hacer. ¿Mm? Y él dice que estoy haciendo lo que aborrezco hacer. Y yo creo que eso es un elemento tan crucial para el Hijo de Dios. Primeramente, muestra que una persona que esté de acuerdo en agradar a Dios o que quiera agradar a Dios puede luchar. Una persona que ande en pecado y que no esté de acuerdo con eso puede estar luchando. Romanos capítulo Él era 7, ya un ya hijo de Pablo era un Dios. hijo de Dios. Y eso hay que Sí, aclararlo así porque hay es. personas que piensan que Vino no. vivo, sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Así que sí, este es un hijo de Dios que está luchando con el pecado, pero querer agradar a Dios, queriendo agradar a Dios. Y esa es una característica de un hijo de Dios que anda en la luz, pero tienen que aprender a andar como hijos de la luz, para que se produzca esa luz. John dijo algo varias semanas atrás y, y yo creo que es correcto, creo que es verdad, que cada creyente que no entiende la cruz, sea ignorancia porque no lo saben, que es el caso con casi todos, o sea rebelión, sean afligidos en cualquier problema con su Sí, vida o en su vida espiritual, tal vez no sea uno de los vicios, pero puede que sea avaricia o sea el sí. orgullo, la codicia, los celos, la envidia, sea lo que sea en esos círculos. Romanos 7:13 dice que cuando lo bueno me hizo muerte, Dios no quiera que el pecado, que aparezca pecado, obrando la muerte en mí por lo bueno, para que el pecado por el mandamiento pudiera ser excedentemente pecaminoso. La ley va a revelar el pecado, va a hacer su trabajo. Un creyente que no entiende la cruz, como se dijo, por ignorancia, o no. Ahora, yo pongo a la persona que peca voluntariamente y se revela contra el mensaje en una categoría diferente. Creo que hay personas que están luchando y que no entienden, Así es, pero si así es. escucharan y o si escucharon y no se adueñaron y no lo creen, están en una posición mucho más peligrosa. Me fijo en cuando Jesús estaba tratando con los fariseos, se suponía que ellos deberían ser que debieran haber sido los líderes. Son ciegos, pero dicen que ven, su pecado permanece. Tenemos un gran riesgo, y los que escuchan el mensaje y lo ignoran o lo rechazan voluntariamente, se ponen ellos mismos en las tinieblas, porque realmente no hay ninguna otra luz excepto la que se le ha revelado en Cristo, y nosotros entendemos que lo que recibimos de Él viene por la cruz.
Somos algo y tenemos que andar en lo que somos, pero la fe viene por el oír. La predicación de la cruz es para aquellos que se pierden locura, Así es. pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Sí, amén. Claro que Esas lo son es. palabras importantes, palabras fenomenales, es el poder de Dios. Eso nos da victoria y es lo que necesitamos, poder, Absolutamente. ¿no? Poder, poder. Hay victoria sobre el pecado y pureza en el interior. El poder que cayó en el Pentecostés, Amén, alabado aleluya. Dios. Esta es la llave al Espíritu Santo. Y cuando los creyentes, cuando su fe está en Cristo y la cruz, y ello exclusivamente, eso abre la puerta para que el Espíritu Santo, quien es Dios y quien puede hacer cualquier cosa. Tenemos personas hoy día que aman a Dios, no son hipócritas, pero están luchando con algo, tratando de encontrar victoria y no la han hallado aún. Están luchando, hacen esto y hacen aquello pensando que eso va a funcionar y no es así. Y encuentra que ese deseo todavía está allí, el problema todavía está presente. Eso es por la falta de fe. El hermano que llamó sobre la fe, me parece que fue un caballero, no estoy seguro. Pero yo diría que en su corazón él se revela en contra de ello, ¿no? ¿Quién? Doctor Watts. La llamada que tuvo en Frances. Sí, perdón. Él estaba llamando acerca de querer saber. Él no estaba siendo rebelde, él de hecho quería aprender, así que eso es Entiendo, lo que entiendo. estaba pasando. Si no quise presentarlo de esa manera, pero él solo quería escritura, referencias, y esa me vino a la mente, y hay muchas otras referencias que podemos utilizar para justificarlo, o para retractar el objeto de fe, lo que enseñamos que tiene que ser la cruz. Y eso es lo más importante en la vida del creyente. Él quería más información nada más acerca de eso, sobre Gálatas. Me gusta el versículo que Paris estaba usando momentos atrás en Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, donde dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Eso quiere decir que está en Cristo, pero Él especificó que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de Así todo es. pecado. Eso nos deja entender que sí, podemos haber estado en tinieblas, pero no estamos en tinieblas porque nosotros caminamos en la luz, Sí, que es Jesús, y nosotros podemos hacerlo porque es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, derramando su sangre, y eso nos limpia de toda injusticia. Y segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, también nos dice que Él fue hecho pecado por nosotros, aquel que no conocía el pecado, para que nosotros podamos ser la justicia de Dios en Cristo. Nuestra justicia no es por nuestra labor, nuestra obra, nuestra acción, no es por lo que hacemos o no hacemos. Nuestra justicia solamente viene como un resultado de la obra terminada por Cristo en la cruz. nuestra fe en Él y lo que hizo por nosotros. Exactamente. El hermano Dave ayer compartió una devoción en Hebreos capítulo 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ante el gozo que fue puesto sobre él, sufrió la cruz y está sentado a la diestra de Dios. Pero la palabra puestos los ojos en Jesús, allí en el griego, de hecho, es un término mucho más fuerte que ver, nada más es fijar, poner los ojos y no moverlos de Jesús. Y cuando nosotros nos fijamos en Jesús, entonces, porque no se puede separar a Jesús de lo que Él hizo en el Calvario. No se puede separar a Jesús de lo que Él hizo en la cruz, lo que Él logró allí, lo que Él pagó allí. Así que estando puesto sobre Él, teniendo nuestro enfoque en Él, lo que Él hizo, esa obra consumada, eso va a causar que todas estas otras cosas caigan de nuestra vida, todas estas otras situaciones de las que Pablo está hablando aquí. Así es como aprendemos a andar como hijos de luz. Recuerdo yo que en la primera iglesia que yo
yo pastoreé, habían sido salvos, llegaron a la iglesia y nos dijeron, hemos estado viviendo ya 4 años juntos, sabemos que no está bien, vamos a dormir en habitaciones separadas y queremos que usted conduzca la ceremonia de nuestra boda. Por favor, ¿le importaría hacerlo? Yo le dije, absolutamente no, para nada, me encantaría hacerlo. Claro que sí. Pero Sí. reconocieron, como Paris, que se nos ha, que fueron regenerados y no querían seguir pecando. Entonces cambiaron lo que estaban haciendo. Y el Señor los bendijo porque, porque estaban en una situación en la que conscientemente tomaron los esfuerzos y dijeron, bueno, lo que estamos haciendo no está bien, de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo conduje la ceremonia de bodas y ellos aún están casados el día de hoy. Esa es una de las marcas del cristianismo, ¿no? Que Cambia cambia a a la la gente. persona. Y el Espíritu Santo empieza a señalar el mal Y deberían, comportamiento, sí, ¿no? deberían, sí. Cuando usted es un hijo de la luz, debería haber un cambio. No quien yo era. Mm. Yo no hago las cosas que solía hacer. Y Pérez, cuando Dios tomó el control de Pérez en la universidad, no hacía, dejó de hacer lo que solía hacer y o dejó de actuar. Eso era lo que yo iba a decir. El Hijo de Dios puede aprender esta lección de la experiencia de haber nacido de nuevo. Cuando usted pone su fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario, cuando usted reconoce que es pecador, separado de Dios, realmente yo no podría definirlo de esa manera. Yo sé que tenía cosas en mi vida que no agradaban a Dios y yo le pedí al Señor que me liberte. Pero Pero no lo eso lo sabía había antes, sabido ¿verdad? anteriormente, claro, en cierta manera, ¿no? Había luchado con eso unos meses, tal vez un año, año y medio, porque mi mamá me lo había estado diciendo. Así que yo reconocí que esas cosas estaban mal y en ese momento realmente reconocí lo mal que estaban y que no le agradaban a Dios. Y en ese momento, pues, En el hay momento usted no cosas. había pensado en ellas, ¿verdad? Sí, entonces cuando inicialmente fui salvo, el alcohol y el tabaco se van inmediatamente. Yo fui una nueva criatura, pero empecé a ver diferentes cosas en mi vida. Disculpe, pero había una atadura que le hacía desear esas No, cosas, ¿o no? no. Todo el mundo me decía que yo lo hacía y que tenía que dejar el alcohol y yo decía, bueno, yo lo voy a hacer cuando yo quiera y ahí tuve el problema porque yo nunca tuve el deseo de no querer el alcohol. Yo siempre quería consumir alcohol. Cuando el Señor cambió tu vida, ¿se fue ese deseo? Inmediatamente se fue. Bien, hay algunos que no se les va inmediatamente. Exactamente. Y yo ya Y he contado la historia esta anteriormente, que no se fue inmediatamente. Yo estaba maldiciendo como un marinero. diciendo Sí, malas palabras. maldiciendo malas palabras, sí. Ajá. Diciendo malas palabras estaba yo. Pero sí, sí, sí. Ujú. No sabía cómo parar, ni siquiera sabía que era un problema. Y No lo no pensabas. pensaba nada malo de ello. De hecho, un amigo mío que estaba en tinieblas, él me dijo, mira, yo pensaba que era cristiano, ¿por qué estás hablando tú así? Y eso me Mm. dolió, sí. Yo le dije que me sentía mal, inmediatamente yo sabía que era correcto lo que me estaba diciendo, sentí la convicción, me disculpé con él y me fui a mi habitación y le dije al Señor, Señor, yo no sé qué hacer, perdóname, por favor, no sé cómo detenerme. Pero recuerdo cuando estaba luchando con el alcohol y el tabaco, yo solo te lo pedí y me lo quitaste. ¿Podrás hacerlo otra vez? Le dije. Y así nada más, se fue, no hubo problema. Y yo creo que Dios me estaba enseñando una lección ese día, que uno no puede pelear para obtener la victoria sobre el pecado. Uno tiene que venir a Él en fe para que nos lo quite. Y, y es lo que yo le estaba tratando de enseñar a la gente, es que uno aprende que la fe en Cristo, lo que Él hizo en el Calvario, puede libertar a la gente del poder del pecado por causa de la experiencia del nacer de nuevo. Nos enseña esto. Cuando yo puse mi fe en Cristo y en el Calvario, la primera vez no me libertó solo de las cosas que yo le pedí a Él, sino de cosas que ni siquiera había pensado. Así que la fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario trae la libertad del poder del pecado. Cada creyente ha experimentado eso. Y nosotros solamente les estamos diciendo que tienen que seguir andando en esa simple verdad. La justificación remueve la penalidad del pecado, mientras que la santificación remueve el poder del pecado. Sí. Y cada hijo de Dios encontró eso el día en el que fue salvo. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos.
En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Estamos de vuelta. Usted hizo una pregunta. Sí, quisiera escuchar la respuesta de todos los demás. Sí, al final de ese Bueno, escuadrón. ¿no te gustó mi respuesta? No sé, pero mire, yo creo que, bueno, es difícil decir una persona que tiene una lucha en su vida. ¿Significa eso que la naturaleza pecaminosa está reinando en su vida o no? La naturaleza pecaminosa está reinando y gobernando su Hasta vida de cierto cierta punto, sí. manera. Entonces ahí es donde yo creo que, No quiere decir que la persona no sea salva. y yo Eso creo que no. ese es el problema, la lucha. Sí. Si estoy luchando con este pecado en mi vida, entonces tal vez no soy salvo. No, eso no es correcto. Miremos a Pablo el apóstol en Romanos 7. Si fuese eso correcto, no hubiese muchos cristianos hoy día. Exacto. Entonces creo que mi pregunta surge de aquí. Mm. Pablo en Romanos 7 está siendo dominado por el pecado y su manera de explicarlo es todo tipo de maldad y de concupiscencia, todo tipo de deseos malignos, todo tipo de concupiscencias estaban siendo producidas dentro de su corazón. Entonces, mi pregunta es, ¿algún creyente que esté luchando con un problema en particular? ¿Significa eso que la naturaleza pecaminosa está reinando en su vida y corazón? ¿Y significaría eso entonces, esa es la segunda pregunta, que la naturaleza pecaminosa puede reinar en una área de la vida del creyente y no en otra área de su vida? Entonces, creo que al final del día la pregunta que estoy haciendo es, cuando su fe está donde debe estar y la naturaleza pecaminosa está dormida en Romanos 6, y eso es que está dormida, cuando su fe está donde debe estar, ¿aún podrá haber lucha en la vida del creyente? No me parece que será una lucha si usted tiene que tener victoria sobre ese problema. No me parece que yo creo que esa lucha se irá de su vida. Pero particularmente en su pregunta, un individuo como en mi caso, yo fui salvo, fui bautizado en el Espíritu Santo y estaba ministrando, sin embargo tenía un problema con los cigarrillos, sabía que estaba mal, luché con el asunto, lo odiaba porque el Espíritu de Dios me estaba convenciendo de lo contrario, simplemente que no conocía la ruta a la victoria, pero las otras áreas de mi vida yo vi victoria allí y andaba en la victoria y la naturaleza pecaminosa no andaba activamente, pero Satanás va a utilizar todo lo que pueda y lo que sucede es que el individuo, si no entiende lo que está pasando, su fe tal vez se puede debilitar diciendo, bueno, esto no está funcionando para mí. Y lo que sucede es que comienzan a dudar y eso termina afectando las otras áreas de su vida. John, hay millones de personas alrededor del mundo quienes aman a Dios y han tenido victoria de algún problema en su vida, pero hay otros problemas donde no han tenido esa victoria. Por eso es que el mensaje que usted está presentando es tan importante porque los años de santidad he estudiado diferentes movimientos como Keswick, leyendo escritos de Jesse Penn Lewis y otros. Ninguna persona llegó a conectar como obra el Espíritu Santo a través de la obra consumada de la cruz. Hablaban de la obra consumada, aún hablaban de nuestra posición en Cristo, pero no entendían cómo obraba el Espíritu Santo. Su explicación era, yo diría, falta con respecto a Romanos capítulo 8, en su entendimiento correcto. Francis Schaeffer, lo mismo. Muchos otros buenas personas que amaban a Dios, que querían ver la victoria y que entendían lo necesario, pero que no entendían cómo llevar a cabo eso a través de la obra consumada de Cristo. Entonces, Así este es. mensaje es revolucionario. Me encanta, lo amo. Bueno, sé lo que está diciendo, pero la voluntad está presente conmigo, pero cómo hacerlo no lo puedo hacer. Ese es un hombre que está haciendo, que su fe está equivocada, ¿verdad? Y aquí es a donde quiero llegar. Ese es un hombre en Romanos 7 que tiene su fe mal puesta. Mi pregunta es, una persona que sí entiende que su fe debe estar en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario y aún está luchando con pecado en su vida. La batalla de la fe. Esa es la buena batalla de la fe y creo que algo que estamos diciendo más y más aquí es que, y bueno, hemos estado hablando de 1 Corintios 6:11, esto no es algo que
que uno está tratando de lograr libertad del pecado, no es algo que tenemos que hacer, es una realidad ya para uno por por nuestra unión con Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. Entonces, esto se trata de aprender a vivir desde algo que ya nos ha sucedido y no tratar de lograr niveles de santificación. Pero ese creyente no, no debe de darse o de decidir verse en Correcto. ese desaliento. Deben de darle gracias a Dios de que, bueno, yo no tengo victoria sobre el punto A, pero el Sí, punto B sí. Dios me va a dar victoria sobre sí, ese amén. otro punto también. Sí, y esa es la consideración que yo creo que es importante. El Señor lo permite porque quiere que crezcamos en la fe. Pero Él no nos descarta, No, no, ¿no? no. No, nosotros ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es un lugar peligroso si una persona llega al punto donde dice, bueno, yo estoy bien en esta categoría, esta y esta, pero en esta otra cosa, allí no puedo tener victoria sobre ello, pero las cosas no están mal, y no es que estén mal, Pero sí es es que malo. yo hago estas otras cosas, ¿no? Kenneth Wuest se refiere Kenneth Wuest en Kenneth Wuest se Romanos, refiere a eso como la maquinaria de la vida gloriosa. Y dentro de esa máquina hay diferentes mecanismos dentro de esa misma máquina. Y yo creo que hay tres mecanismos muy importantes dentro de Romanos 6 en cuanto a la maquinaria de la vida victoriosa. Es saber lo que uno no sabe. Oh, no sabéis, esto es lo que tienen que saber. Entonces la mente tiene que ser renovada. Uno tiene que así es. aprender que el momento en el que usted le dijo sí a Jesucristo, usted fue bautizado en su muerte, fue sepultado juntamente con él con ese bautismo en la muerte, y tal como Cristo resucitó de los muertos, también uno debe andar en novedad de vida. En segundo lugar, lo segundo, bueno, eso es lo primero, ¿verdad? Tenemos que saber esto. No podemos tener esa victoria en Cristo sin conocer o saber eso. Y en segundo lugar, considerar lo que usted acaba de mencionar. Es cuando usted toma lo que usted sabe y no solamente es algo verdadero, es verdad para mí. Y ahora tienes que vivirlo también, ¿no? Absolutamente. Y después él continúa y dice, eso es bastante interesante en Romanos 6, que hay un conglomerado de imperativos presentes activos en medio de Romanos capítulo 6, y Pablo tiene que tratar con ceder los miembros como miembros de justicia y dejar de ceder los miembros como miembros o como instrumentos de injusticia. Entonces, una persona que conoce, que sabe su posición en Cristo, se identifica con Cristo, lo sabe, lo identifica, y ahora se le instruye a esa persona que deje de vivir, Por lo que tanto, deje así de debe de permitir que ser. esto siga sucediendo, porque la persona no es lo que solía ser. La persona es lavada, la persona es santificada, la persona es libre. El pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo usé lo que me dijo mi mamá años atrás. Antes de escuchar el mensaje de la cruz, ella me dijo, deja de tratar de hacer lo que Jesús ya hizo. Me dijo, no te das cuenta que te estás convirtiendo en lo que ya eres. Así Sí, que así es. eso me dio un poco de entendimiento. Así que empecé a escuchar el mensaje de la cruz, especialmente del ministerio, y empezó a tener sentido. Ella no era un teólogo, pero tenía un caminar de cerca con el Señor, y todavía nos sorprendemos de la profundidad de su entendimiento en la relación con Cristo, Yo ¿no? diría que sí era una teóloga. Bueno, ella no podía citar todos los versículos que nosotros podíamos, pero los entendía, ¿no? Hablamos de esto hace unas semanas en el estudio en la palabra. Estábamos hablando de, De hecho, grabamos esta tarde, no lo olviden. bien, estábamos hablando de un crecimiento continuo y de cómo debemos explicárselo a la gente. La persona que, bueno, la respuesta es lo que Cristo hizo en el Calvario, pero lo que estamos tratando de hacer que la gente vea es que eso sucedió el momento en el que fueron salvos y están aprendiendo a vivir desde esa nueva realidad. Entonces, una vez más, yo sé que ya lo dije, pero no está tratando de lograr victoria sobre el pecado, ya la tiene. Ya la tiene. La palabra llamada parveno, interesante, tiene la idea de una persona que posee algo, pero no saben que lo poseen. Sí. Una persona, por ejemplo, que ha recibido una herencia Amén, sí. y nadie les dijo que la habían recibido. Hay $1 millón o $2 millones en un banco, no saben que están allí. Así que siguen viviendo sin ese beneficio de saber que tienen ese dinero. Cuando finalmente reciben la información, ahora tienen que cuidar y apropiar Sí. ese dinero correctamente en sus vidas.
Y nosotros así somos. No sabemos cuánto valor hay en la cruz. Pero es la voluntad de Dios que la tengamos. Que lo tengamos, que tengamos seamos todo lo que Él victoriosos. tiene y removamos todo lo que nos El pecado limite. no se enseñoreará de vosotros. El Hijo de Dios que aún esté viviendo en esa derrota es como una persona que esté en la prisión y esté allí de por vida, haya sido sentenciado a vida en prisión y no hay manera de salir, vamos a morir en esa celda de prisión. Estamos La hablando persona de va a ese morir ejemplo. en esa celda de prisión. Viene el alguacil, abre la puerta, el guardia abre la puerta y está sentado en la cama y él dice, mire, tengo el documento del gobernador, eres libre, puedes salir de esta celda. Y bueno, yo sé qué es lo que tiene que suceder. Me puedo imaginar yo, si estuviera en esa celda, estoy pensando yo, bueno, no hay manera de cómo podré salir así de fácil. Simplemente no existe la manera. Mm. Y antes de que yo pueda levantarme para salir de allí, tengo que escuchar lo que está diciendo y decir, yo lo creo. Lo creo. La puerta completa se abre. Sí, hasta que yo lo crea, yo no me saldré de ahí. Y esa persona que ha estado en la cárcel por muchos años, yo trabajé en la prisión y a veces llegan a una sociedad que es un mundo completamente Absolutamente, así es. distinto. Y es como un creyente que sale de Amén. las tinieblas a la luz y se da cuenta, estoy en Cristo, yo soy luz, pero ahora tienen que ordenar ese No voy a regresar a comportamiento. esa celda de No prisión. vuelvo a la cárcel, Tengo que pero vivirla. tienen que reconocer que necesitan que alguien les Amén. diga a qué hora Amén. levantarse, acostarse y todo eso. ¿Cómo hacemos que la gente pase de dejar de trabajar a comenzar a creer o a comenzar a descansar en Cristo? Lo está haciendo ahora mismo, lo está enseñando. Entonces ya no estamos trabajando por esto, tenemos que aprender a descansar en esto. Pablo dijo en Efesios capítulo 1, cuando él quiere ver a los de Efesios continuar creciendo en su fe, él dijo, oro esto, que Dios les dé un espíritu de sabiduría, de revelación y el conocimiento de Así Él. es. Que los ojos de su entendimiento sean abiertos, que conozcan la esperanza de su llamado, Así es. la gloria de las riquezas de la herencia. Entonces, lo que tengo que aprender y el poder disponible a nosotros que creamos, tengo que aprender lo que Él ha hecho, tengo que aprender la esperanza de lo que Él ha hecho en el Calvario, tengo que aprender lo que fue logrado dentro de mí por el Calvario y tengo que aprender el poder que tengo y eso toma conocimiento de revelación. Amén. Así es. Metió el aceite y el vino. Lo que resalta mi alma. Él me encontró muriendo en el camino de Jericó y Él derramó el aceite y el vino. Aleluya. Alabado Dios. El Señor nos ama. Amén, amén. Nos amén. ama. Tenemos que entender que Él Sí, nos amén, ama Amén, amén. y Él no está aquí buscando de maltratarnos o abatirnos. Él nos quiere ayudar a vencer y gracias a Dios que no se da por vencido. Tal vez nos demos vencidos nosotros, pero Él no. Él nunca lo hace, nunca se da por vencido. Él sigue tocando a esa persona, llevándolos, llamándolos. Y yo le doy gracias a Dios por la victoria. Creo que yo a veces exagero en esto, pero yo sé lo que ha hecho en mi vida. Y si ha hecho eso en mi vida, lo hará en la vida de cualquier persona. Amén. Y así que nosotros no estamos tratando de decirle algo que leímos en un libro en algún lugar. Estamos tratando de decirle algo que hemos vivido. Y yo quiero que usted lo tenga. Yo quiero que usted tenga lo que yo tengo. Tal vez lo tiene y más. Es muy posible que lo tenga. Pero probablemente no. Pero el Señor pagó un precio terrible, grande, por esa victoria. Sí, Y Él así quiere es. que nosotros caminemos en esa victoria. Y si lo hacemos a su manera, lo podremos hacer. Tal vez pensemos que sea difícil o no podemos, pero en usted mismo no va a poder hacerlo. Pero si Sí. usted lo hace el blanco de su fe y no permita que se vaya por otro lugar, no usted. El blanco de su fe no es usted mismo. No es tampoco su iglesia. Tampoco es su bautismo en las aguas. Tampoco no es su santa cena. Esas cosas son buenas, claro que sí, pero no son victoria. Sino lo que Jesús hizo en la cruz, eso sí es victoria. Y si usted camina con Él, habla con Él,
y lo hace el blanco de su fe. Y alguien dice, bueno, pero ¿y qué es eso? ¿Cómo yo lo hago el blanco de mi fe? Usted, digamos que, bueno, la iglesia le dice, usted ayune o vaya a correr 2 millas. Usted hace eso cada día y entonces tendrá victoria. Bueno, usted encuentra que no es así, pero usted pone su fe en eso. Y ahí es donde está su fe, ese es el blanco de su fe. No funciona, pero si usted pone su fe en la cruz, funcionará. Porque el Espíritu Santo empezará a tomar control entonces. Y lo sigo reiterando y me deleito de decirlo. Él puede hacer cualquier cosa. Él es Dios. Él es Dios. Lo que Él puede hacer, nosotros no podemos hacerlo. Y Él le dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y no importa qué tan mala esté la atadura, Él le puede libertar. Él libertó a millones de todo lo que usted puede imaginar. Él nunca ha tenido un pecado que no puede limpiar, alabado Dios. Y Él le ama, damas y caballeros. Vamos a orar antes de partir. Padre Celestial, te amamos, te damos gracias. Oro por estas personas aquí, Señor. Y oro que tu Espíritu obre en sus corazones y vidas y ayúdales a saber, conocer, así dice el Señor. Y como Pablo nos dijo, que algunos piensan que en la predicación de la cruz es locura, pero nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Recuerden eso, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Oh, qué palabras. Porque la ley del Espíritu de vida, ese es el Espíritu Santo, en Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros, me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y gracias a Dios que el pecado y la muerte ya no gobiernan mi vida, y digo eso por la gracia de Dios. Así que gracias por haber estado con nosotros. Se nos terminó el tiempo. Y espero que algo se haya dicho el día de hoy que le ayude y le fortalezca de alguna manera. Les amamos y no olviden que el Bibliatón, o bueno, no el Bibliatón, pero el maratón comienza el lunes en la mañana a las 5 de la mañana. Oren por nosotros. Llevando el mensaje de la cruz al mundo. Esa es la cadena SBN.